Buenas noches, buenos días, perdón. Sean bienvenidos de nuevo a un nuevo video más de este canal. El día de hoy, como ustedes lo ven, voy a salir. Y claramente sí, voy a salir rumbo a la ciudad de Catemaco, que está aproximadamente a unos 12 kilómetros, realmente no está tan lejos. Pero de todos modos, tendré que irme porque si no, me puede salir más diferente las cosas. Pero vamos avanzando más o menos. Vaya que hoy sí el clima estaba bastante bajito, ¿no? Ahora tenemos la temperatura más baja que tenemos acá en esta zona de los Tuxtlas, a 15 grados centígrados. ¿Se imaginan? No. Claro que a otros lugares se les hace muy normal estar en esta temperatura, pero acá no es tan fácil. De igual forma vamos pasando para esperar de pasaje para irnos rápido a Catemaco. Así que nos vemos en unos momentos. Ahí yo los dejo. Y bueno, aquí estamos ya casi llegando por Catemaco, pero claramente me tardo un poco. De igual forma, si se dan cuenta, aquí vamos a pasar por otra camioneta. Así que les dejo para que lo vean. Se dan cuenta del paisaje de aquí, ¿verdad? Cómo se mira. Déjenme en los comentarios para saber sus opiniones. Bueno, ya estamos llegando a Catemaco, ya casi vamos por la entrada. Por cierto, venimos llegando desde San Andrés. Y vaya que ya ahora las cosas están cambiando ahora poco a poquito. Pero bueno, ahí les dejo cómo va todo hasta acá. Se me detuvo por un momento, pero ahorita les dejo. Nos vemos más al ratito. A ver, va manejando por otro lado, miren. Ya se fue por el otro lado. Se quedó ahí con los otros trailers. Vaya. Vaya. Están bajando poco a poco. Estamos casi por la entrada. Toca ir por la parte de la Carranza. Así que vamos por la sede de Catemaco hacia la carretera que va rumbo para Cayucan o Coatzacoalcos. Y acá la Carranza. Y bueno, como ustedes saben, aquí ya llegamos a Catemaco, pero bueno, todavía aún falta más para ver qué es lo que hay. Igual, de todos modos, espero que les esté gustando este video para que también vayan y compartan con sus familiares o demás personas. Pero de todos modos, aún seguimos con el video, así que vamos a ver qué es lo que sucede ahora. Llegamos, por cierto, al primer semáforo de Catemaco. Y bueno, ahorita les dejo y seguimos más adelantito. Y bueno, ya llegamos aquí a Catemaco, ya estamos acá en el cerrito. Y pues bueno, el día de hoy sí que de verdad está bastante, digamos, grande. Eso sí, de cómo se ve el día de hoy sí se ve un poco pues llenito. No tan llenito como en otros días tampoco, claro que no. Pero de que sí se ve grandecito aquí, pues sí se ve bastante grandecito, ¿no? Igual espero que estén teniendo un bonito día. Pero de todos modos, si quieren ver cómo es del otro lado, pues claramente se los muestro en 1, 2 y 3. ¿Lo ven? Así es el día de hoy. Estoy por la avenida Carranza de Catemaco, Veracruz. Y esta es otra calle que digo, ahí vi, creo que es Francisco Villa. Esta calle que ven aquí, ahí está un paso peatonal, donde claramente la gente puede pasar sin ningún problema, pero con mucho cuidado también. Y aquí también están otros que también vienen aquí pasando. Espérenme, a ver, miren, así como se ve el día de hoy, ¿lo ven? Vamos a ver qué tal está. De por sí se ve grande, pero bueno, me alejo porque
Las cosas están siendo un poco perjudiciales. A ver, hay música por ahí, no me voy a meter ahí. Así, pero vamos a seguir avanzando a ver qué cosa hay. Así que voy a caminar un poco con mucho cuidado también. Va pasando una moto. Bueno, aváncenle que iba otro taxi, el número 368. Uf. Vaya, ahí vamos bajando. Ahí vamos. Mis lentes se están queriendo oscurecer de nuevo. Pero bueno, es normal porque como estos lentes le pide que quería así con estas cosas, pues claramente se me está bajando. Y allí ven el solecito, ¿no? Pues bueno, ahí os dejo un poquito más. Vamos a pasar, así que tenemos que cortar el video y nos vemos un poquito más adelante. Así que acompáñenme porque todavía esto no termina. Bueno, aquí estoy acá en un puentecito. Pues bueno, ahorita estoy por un momento porque me dijeron que según la consulta vendría como parte de la silla. El pelo se me descompuso un poco, pero ya que... De igual forma, aquí estamos pasando, aquí estamos por acá en Catemaco. Y quiero que vean cómo se ve esta parte. De por sí esta parte cuando llueve, sí llueve, se llegar a inundar algo demasiado grave, Pero por ahora veo que no es así. Pues bueno, aquí como saben estoy detrás de una farmacia y de una tienda de zapatos y tenis, claro que sí. Bueno, no incluye todo ese tipo de calzado nada más. Y acá está un centro de taxis de Catemaco. Y bueno, quiero que vean por dónde estoy ahora. Así que ahí véanlo. ¿Lo ven? Así es, estoy ahora por esta parte. Esta es la parte que yo les digo que cuando llueve bastante se llega a inundar de manera bastante elevada, Y a veces hasta los autos se les hace un poco difícil pasar por el gran peligro que tiene. Y acá es el puente por donde yo estoy pasando ahora mismo. De por sí este puente solamente lo ponen cuando está más tranquilo el clima, pero cuando llueve parece que lo tiran. Y miren cómo se ve este puente, se ve bastante grande. Pero bueno, vamos pasando por ahí ahora. Así que ya ven todo esto, ¿verdad? Claro que sí. Y bueno, aquí en esta parte hay una peluquería de nombre El Cisne. Que realmente también es una peluquería que ya está en sí, cortan bonito el cabello también. Pero vamos a ir caminando. Y también está pasando un noticiero que por cierto, a ver, creo que la hora ya es 9 y tanto, ¿no? Es correcto, 9:14 es la hora que estoy grabando dicho video el día 30 de enero. Pero ahí vamos más tranquilos, vamos más caminando más tranquilos porque podemos tener problemas graves después. Pero bueno, vamos a ver qué cosa hay por ahora. Por ahora me voy a quedar sentado aquí hasta que algo llegue. Veremos a dónde nos vemos. Apenas se están abriendo varios negocios hasta ahora. Y eso que dicen que en la CDMX suelen hacerlo, pero más temprano. Por cierto, ya ven cómo van mis lentes, ¿sí, no? Mis lentes pueden ver lo que está del otro lado de la cámara. Correctamente cierto. Lo que pasa es que se ve de un filtro, como que un verde azulado. Sí, ¿verdad? Bueno, así que véanlo para ver qué es lo que hay dentro de la cámara a través del lente. Vaya, ven cómo logran detectar eso. Sí, es que se refleja bastante por el medio del lente. Más bien dicho, medio de los lentes. Que por cierto, con estos lentes logro ver bien y se oscurecieron por estar más que nada ahí en el solecito. Que de por sí de que hace calor, no hace tanta calor, sí se siente algo fresco, pero es más que nada debido al aire que tiene el lago de Catemaco. De que es un lago grande, sí está grandecito, Pero bueno, ahí les dejo y nos vemos más al rato para ver qué respuesta me traen después de esta situación. Nos vemos en unos momentos. Hola, pues bueno, ya me dieron información y pues ya me dijeron qué es lo que va a pasar. Me dijeron que aquí en esta peluquería que ven acá, de nombre dicen que El Cisne, pues me van a esperar
porque ya dijeron que aquí voy a tener que esperarme para la consulta, que es apenas hasta las 10 de la mañana. La hora en que estoy grabando esto son aproximadamente las 9:48 de la mañana, así es, 9:48 AM. Vaya, ¿no? Pues bueno, así es como estamos. Muchos ahorita están en escuela, mientras que otros pues sí están un poquito lejos de ella. Pero de todos modos, de que estamos aquí. Miren cómo se ve atrás, ¿verdad? Se ve bastante grande, ¿no? Ah, miren, aquí está una foto más. Bueno, aquí estamos, dice que se conectó al internet. Claro que dice que sí, pero al final no agarra ese internet. Lamentablemente no. Pero bueno, ahorita me voy a ver qué pasa. Bueno, ahí me tomé un poquillo de fotos, aunque no se dieron cuenta, pero esas son las que posiblemente utilice para la miniatura de este video. Pero bueno, ahí vamos a ver qué cosa sucede. Salen, aquí nos vemos para ver lo que va a pasar dentro de unos minutos, debido a que me van a llevar a una consulta el día de hoy. Ya después, cuando termine la consulta, les diré qué es lo que me pasó y cómo es que fue el tratamiento realmente. Salen, así que nos vamos a ver después de que termine eso. Pero por ahora quiero que vean estas cosas aquí, para que vean lo que es aquí el Catemaco, lamentablemente conocida como tierra de los brujos o de la hechicería. Pero bueno, de todos modos quiero que lo vean aquí, a ver. Aunque una palmerita está tapando y opacando un poco, pero de todos modos lo vamos a poner. ¿Lo ven? Así es como está esta parte. Como ven, ahí está una advertencia que dice prohibido estacionarse. Claro que no dice prohibido, pero con eso da a entender que está prohibido estacionarse en esa cuadra. Porque claro que el que lo haga recibirá una multa. Y como saben, hacia el fondo hay otro cartel hasta allá. Miren, hay uno que está prohibido ir por un sentido y dice no de frente, porque es sentido contrario. Aunque a veces no toman en cuenta esa regla y deciden ir por ese lado de todos modos. Pero ahora pues no se ha visto que hayan faltado el reglamento. Más que nada que no hayan hecho una falta con ese reglamento. Ahora esto, Veracruz, San Andrés. Si se dan cuenta, ese es el letrero que está ahí, que te indica que por ese lado vas rumbo a Veracruz o rumbo a San Andrés. Sí, ¿verdad? Bueno, como saben, una parte, pues claro, ¿cuál está más lejos? ¿Veracruz o San Andrés? San Andrés está más cerquita, 12 kilómetros. Mientras que Veracruz llega a estar aproximadamente como más de 160 kilómetros de Catemaco a Veracruz, la ciudad de Veracruz. Que por cierto, hablando de Veracruz, recién me doy cuenta que allá, en ese lugar llamado Veracruz, o el puerto de Veracruz, tienen una avenida de nombre Catemaco, increíble, ¿no? Aunque también tiene otras de nombre Córdoba y Orizaba. Pero bueno, es un dato que también me di cuenta en el Google Maps hace unas poquitas semanas o hace tiempo también. Y bueno, eso es lo que le quería decir por el día de hoy, pero de todos modos, aquí ya vemos a ver qué pasa, si ya me están esperando o no. Vamos a ver. Sí, 9:51, faltan 9 minutos para mi consulta. Ya nos veríamos más adelante para ver qué es lo que sucede y qué es lo que me van a recetar o qué es lo que me van a intentar poner. Pero sale, nos vemos al rato, ya les diré cómo me fue. Así que espero que esperen hasta el final, porque todavía este video pues aún no termina que digamos en absoluto. Pero bueno, ahí los espero. Y bueno, ya pudimos salir de ahí. Fue como casi 2 horas aproximadamente. Pero bueno, ahí lo tenemos. A ver, espérame. A ver, ahí vamos pasando poco a poco. Una panadería estoy pasando por ahora. Vaya que sí, es como que luego hay festividades aquí en esta zona de Catemaco. Sin embargo, de todas maneras, vamos caminando con mucho cuidado. Se nubló bastante el día de hoy y hay solecito, pero de todas maneras, de que hace un aire fresco aquí por Catemaco en esta temporada invernal, pues sí hace algo de calorcito, pero es menor en cuanto a otros meses, ya sea posteriores o meses anteriores, ¿no? Pero bueno, al menos me dijeron que tendré que ir a una consulta más adelante a un ISSSTE que está, por ejemplo, en el otro municipio de San Andrés Tuxtla.
Ahorita me paso con mucho cuidado porque anda pasando un taxi. Vaya que el día de hoy se nubló y bastante fuerte. Pero vamos tranquilo, vamos con tranquilidad. Ay, miren, ahí está, ahí está. Ahí está un paso para lograr entrar. Por ejemplo, unas escaleras aquí. Vamos. Vaya que se nubló muy fuerte, pero con el lente oscuro se ve mucho más peligroso. De todas maneras, ya estamos pasando en el mercado de Catemaco. Y pues bueno, la verdad que aún sí que fue bastante intenso estar ahí hace 2 horas, ¿no? Pero bueno, y nos vamos. Estamos pasando por este mercado con mucho cuidado. Claro que hay piñatas por aquí. Oh, miren cuántas piñatas pasando detrás de mí, ¿no? Son varias. Y bueno, ya nos vemos y nos vemos más al ratito para ver qué es lo que sucede. Bueno, ya estamos aquí, ya. Finalmente estamos acá en esta parte para encontrar pasaje, a ver que nos lleve para de regreso a San Andrés. Y bueno, hay un micro por ahí de ese lado. Que por cierto, el clima de hoy sí que está bastante, pues digamos, un poquito fresco, se siente fresquito. De por sí que está bastante normal el clima, está soleadito, pero con intervalos nubosos. Así como está el día de hoy acá por Catemaco el día de hoy. Eso sí, les muestro la carretera que va rumbo a los localidades de Santecomapa, Montepío, Punta Roca Partida y demás. Bueno, está del otro lado, en 1, 2 y 3. Justamente lo están viendo de ese lado. Hasta el fondo está pasando un rural mixto, aunque no se percaten, pero así es donde están pasando allá. De por sí se siente bastante grande, ¿no? Y se siente larguito. Ah, miren, ahí va una U. Vámonos ya, porque ya viene. Bueno, ahora ya vamos aquí. De regreso al lugar. Nos vemos más al rato. Pues bueno, ya logramos estar aquí en el hogar. Así que ya eso es todo por hoy. Así que damos por terminado todo. Porque de verdad que sí fue un viaje un poquito larguito. Duramos mucho tiempo allá. Bueno, eso fue todo por el día de hoy. Espero que el video les haya gustado. Comenten y compartan para que este video llegue a más personas. Yo soy Tatsila Gabatsi. Nos vemos la próxima. Hasta luego.